Desde el púlpito de la Iglesia Elim de Mariara, llegamos a ustedes con el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que va a ser expuesta por un líder de la casa, nuestro amado hermano Alberto Tejeda. Vamos a recibirle con un aplauso, hermano. Por favor, hermano Tejeda, Dios me le use. Aleluya, gloria al Señor. Y como siempre digo, si ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, se puede escuchar más fuerte. A Él sea toda la gloria. Eso significa expresar que hay libertad en la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hay libertad en nuestra casa. Es un domingo de gloria. Es un domingo donde el Señor está resucitando muchas vidas. En distintos lugares del mundo, en esta hora la palabra se está predicando. Muchas luces se están uniendo, porque somos luz de la tierra. Están unidas hoy, resplandeciendo en muchos lugares de la tierra, con un fin, en adorar al Rey de Reyes y escuchar su sagrada palabra. Y hoy creemos que el Señor va a edificar a nuestras vidas. Y por eso doy agradecimiento a Dios, a mis pastores, a mis líderes, por esta oportunidad que se me da de poder llegar aquí a ustedes con la palabra de Dios. También saludamos a los que nos escuchan a través de la radio. Le pedimos que estén allí porque creemos que hay una palabra de bendición. Hay una palabra que nos va a instruir, que nos va a enseñar hoy. Y estoy en una etapa, o estamos en una etapa, en la casa todos ahorita estamos embarazados, todos. Y lo que venía a mi mente referente al embarazo, que ya vamos para 3 meses, le doy la noticia al pueblo en general. Hay fiesta en la casa ahorita. Y referente a eso, yo meditaba, yo pensaba en lo que los nenes comienzan a sentir, a vivir dentro del vientre de una madre. Y es que una de las cosas que el bebé comienza a experimentar, diga conmigo, es dependencia. Comienza a vivir una dependencia. Dependencia de mamá. Y todo lo que mamá ingiere, él también lo come. Todo lo que mamá bebe, él también. Si mamá tiene una alimentación buena, él también. Pero lo que a él no le gusta, hace sufrir a la mamá. Por los vómitos, ese tipo de cosas. Eso lo hemos experimentado. Y en el momento en que uno está allí en el vientre, uno comienza a vivir y comienza a manifestarse en nosotros el poder de la dependencia. Comenzamos a necesitar de otro ser para nosotros poder crecer allí en ese vientre 9 meses y salir a la luz del mundo. Y a mí también en esta mañana esto lo relacionaba con la oración. Porque me da la impresión que nosotros como hijos de Dios, hubo un momento donde dejamos de ser independientes en este mundo, en el sentido de vivir de acuerdo a nuestros deseos o de acuerdo a nuestra manera de vivir. Y pasamos a ser de ser un ser independiente para ser ahora un ser dependiente. Dependiente de Dios. Dependiente de la oración. Porque necesitamos cada día tener una comunión con nuestro Dios. Necesitamos cada día en estos tiempos traer una restauración a nuestra comunión con nuestro Padre. Es necesario que esté presente eso. ¿Para qué? Para nosotros crecer fortalecidos espiritualmente. Porque de resto seríamos creyentes totalmente débiles, sin vitaminas, sin minerales. Entonces la oración nos da vitaminas espirituales. La oración
nos otorga minerales espirituales para que usted pueda crecer en los caminos de nuestro Rey. ¿Cuánto lo cree? Y es por eso que en esta mañana quiero hablarle sobre la evidencia de la oración. La evidencia de la oración. Y yo quisiera que usted fuera rápidamente conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando lo tenga, por favor, me avisa con un acostumbrado amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a estar leyendo los primeros versículos de la palabra. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amado, vamos a orar. Padre celestial, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Dios, el cual hoy tú ministras a nuestras vidas para hacernos crecer espiritualmente, para ser más efectivos, Señor, de acuerdo a la fe que profesamos, Señor, en esta tierra. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, instrúyenos, enséñanos, Señor, en el día de hoy. Nuestros oídos están prestos para escuchar tu palabra y poder crecer. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La evidencia de la oración. Y hay una pregunta: ¿por qué tanta importancia en la oración? ¿Por qué necesitamos de la oración? ¿Por qué la necesitamos? Y la primera respuesta que yo le tengo hoy, diga conmigo, es que la oración nos da una respuesta. La oración trae una respuesta. Siempre es como cuando usted toma una pelota de goma, la golpea contra la pared y ella se devuelve. Ella produce ese efecto. La oración hace eso. Otros dicen que la oración, el efecto que ella produce, es algo similar cuando una gotita de agua por mucho tiempo golpea en un mismo lugar, siendo consecutivamente, al final puede abrir un hueco. Muchos reflejan la oración en ese sentido, de una forma ilustrativa, que poco a poco va golpeando la gota y abre un gran agujero. Mucha gente muestra y da ilustración que así es la oración. Poco a poco golpea y golpea y golpea hasta que abre un agujero. Pues creemos que la oración está golpeando, está golpeando, está golpeando hasta el punto en que nosotros encontramos la respuesta que andamos buscando. ¿Ve? La gente habla de eso. Y ciertamente la oración es la comunión de un hijo de Dios con su Padre celestial. La oración no es un monólogo. La oración no es simplemente palabras que se sueltan al aire y se las llevó el viento. Mucha gente no ha crecido, o mucha gente, puede estar golpeándose en la vida en distintas situaciones porque no se ha creído en el poder que hay en la oración. No se le tiene tanta fe a la oración. Puede existir casos donde hay gente que no tiene tanta fe en la oración, tiene fe en otras cosas. Y es importante que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestra esperanza en la oración, porque la oración es la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre. En la oración hay comunión. En la oración nuestro Padre celestial conoce ciertamente nuestro deseo, nuestras necesidades, nuestras angustias. Y en la oración, leía en un libro, decía que en la oración hay un tiempo de espera
Un tiempo donde nosotros callamos y el Espíritu de Dios habla en nuestro corazón. El Espíritu de Dios habla en nuestras mentes. Por eso no es simplemente un monólogo. Por eso no es simplemente palabras que son soltadas al aire y que se la lleva el viento. El pueblo de Dios debe creer que cuando ora, nuestro Padre Celestial se encuentra a nuestro lado, oyendo nuestra oración, oyendo nuestro clamor. El pueblo tiene que creer eso. El pueblo tiene que creerlo. Entonces, la oración nos trae una respuesta. Dice el versículo número 1 del capítulo que leímos. Cuando Salomón acabó de orar, vea esto, acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Hubo una respuesta al clamor que estaba haciendo Salomón. En este momento nosotros podemos ver es que Salomón estaba dedicando el templo a Dios. Y Salomón estaba delante de los príncipes, delante de los levitas y los sacerdotes. Salomón estaba haciendo una oración. Y la oración que Salomón estaba haciendo era referente al pueblo de Israel. Y en esa oración que Salomón estaba ejecutando, él hablaba y decía: Señor, si nos llevan en cautividad y nos llevan lejos, y si en medio de la cautividad tu pueblo clamare, tú oirás aquel clamor. Señor, y si tu pueblo pecare y tu pueblo se humillaría delante de ti, pidiera perdón y en oración hacia esta casa ellos hacen, tú los perdonarías. Es decir, Salomón estaba dando bastante requerimiento acerca de la función del templo y acerca del amor que el pueblo tenía que hacer. Y dice aquí la palabra: entonces cuando Salomón acabó de orar, vino la respuesta. Vino un fuego que descendió del cielo. En hebreo se llama el Shekinah de Jehová. Es decir, que el Hijo de Dios que no va a la oración, se pierde el Shekinah de Jehová. El Hijo de Dios que no va a la intimidad, se pierde el Shekinah de Jehová. En una cuarta dimensión de la oración, del clamor. Sí, eso se pierde, porque ella trae una respuesta. Y la respuesta, la palabra, tiene que ver con la acción de algo que es respondido por una pregunta, por un llamado. Y muchos de nosotros siempre buscamos una respuesta. Muchos de nosotros siempre buscamos una respuesta en nuestras vidas. Y más cuando somos creyentes y pasamos por distintas etapas. Cuando vivimos procesos, cuando vivimos distintas cosas, tratamos de buscar una respuesta. Pero la mayoría de las veces, ¿a dónde vamos? ¿Será nuestro Padre Celestial? ¿Será buscar a su Shekinah? No. A veces buscamos al vecino, y no digo que es malo, o buscamos a un familiar que a veces ni siquiera es creyente. ¿Es malo? No. Pero ponemos eso en prioridad. Cuando necesitamos una respuesta, buscamos primero eso. ¿Qué nos puede decir el hombre? ¿Qué nos puede manifestar el hombre referente a mis dudas, al proceso que estoy viviendo? Entonces, en vez de buscar el Shekinah de Jehová, buscamos otra respuesta. Buscamos otra respuesta. Y el Señor quiere que nosotros manifestemos en oración nuestras inquietudes, nuestras necesidades, cada una de las cosas que nos toca vivir. Como testimonio tengo que decir algo. Hubo un día de esos en la mañana en que uno se levanta apurado, corriendo, y no oré en la mañana. Y ya había pasado el mediodía y ya eran las 2 de la tarde. Me tocaba célula a las 4 o 5 de la tarde, recuerdo yo en ese momento. Y yo comencé a sentir una necesidad. Yo andaba como angustiado, porque así anda
el creyente cuando no ora anda angustiado. Así más o menos se siente el creyente, se siente incómodo. A veces ni uno mismo se halla, hermano. A veces uno mismo se detiene y dice: oye, pero es que ando como medio obstinante. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado eso? O sea, nada más a mí. Nada más a mí. Cuando no me levanto y no oro, a veces siento que todo me molesta. Que todo me molesta y yo digo: algo está pasando. Y tengo que ir a la oración, a tener comunión con el Padre. ¿Ve? Quizás no conozco mucho de lo que se mueve espiritualmente, o quizás usted no sabe lo que se está moviendo espiritualmente, pero nuestro Padre Celestial sí sabe lo que está sucediendo espiritualmente. Y lo que podemos decir es lo que dice la Biblia: que nosotros no tenemos una lucha que es humana. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Y a veces cuando andamos así como medio obstinante, que todo nos molesta, que todo nos causa molestia, recuerde que esto es espiritual. Recuerde que esto es espiritual. No es usted, no soy yo. Hay algo que está sucediendo en lo espiritual. Y si nosotros no tenemos la comunión con el Padre, somos vulnerables al ataque del enemigo. Somos vulnerables. ¿Qué dice la palabra de Dios de acuerdo a la oración? Velá y orá. ¿Para qué? Para que no caigas en tentación. Eso lo dice la palabra. La única forma en que nosotros podemos batallar en contra de la tentación, diga conmigo, es orando, es velando y orando. Es allí donde nosotros nos fortalecemos espiritualmente. Y aquel día no simplemente yo andaba así medio obstinante, que todo me molestaba. Aquel día yo sentí una necesidad por ir a buscar la presencia de Dios. Y recuerdo que entré al cuarto y estaba mi esposa en el cuarto ocupada. Y recuerdo que fui hacia otro lado, estaba el otro cuarto ocupado. Y yo cargaba una angustia, me pasaba algo. Necesito orar. Necesito orar. Mi espíritu lo anhelaba. Y en el momento en que busqué un lugar para orar, comencé a clamarle a Dios. Comencé a orar: Señor, ayúdame en la célula. Cerré mis ojos, comencé a orar. Y comenzó un quebrantamiento dentro de mí. Un quebrantamiento. Recuerdo que mi madre para ese entonces no era creyente. Y ese día iba a estar como invitada en la célula. Y yo estaba orando, y mientras tanto yo oraba, me quedé en silencio. Y en el momento en que me quedo en silencio, no le voy a decir que fue un éxtasis del cielo. No le voy a decir que subí allá al tercer cielo. Tampoco. Sentí que con mis ojos cerrados veía a mi madre quebrantada por el poder de Dios en la célula. Yo estaba allí, yo me sentí allí en oración. No fue algo que me arrebataron y me llevaron hacia otro lugar. No, yo estaba allí. Yo estaba consciente de lo que yo estaba haciendo en oración. Y veía a mi madre quebrantada en oración, quebrantada. Y allí me levanté. Fueron unos instantes, no fue una hora, no fueron 2 horas de oración. Cuando llegué a la célula y todo se hizo, mi madre estaba en la célula. Y se predicó en la palabra. Y se hizo todo lo que se hizo en la célula. Y en el momento en que se hace el llamado, como yo lo vi en visión, no sé si fue así, así sucedió ese día. Amado hermano, para que su Padre Celestial, para que su Padre Espiritual nos muestre a nosotros lo que ha de suceder, es en el poder de la oración. Es en el poder de la oración en que nosotros tenemos acceso al mundo espiritual. Es en el poder de la oración en que nosotros vamos a conseguir la paz totalmente espiritual que necesitamos. Es en la oración donde nosotros peleamos, batallamos, hacemos guerra. Entonces la iglesia del Señor en estos tiempos debe necesitar una reformación, debe necesitar una restauración a la oración. ¿Por qué?
porque es la única forma de acceder al mundo espiritual. Al mundo espiritual. Y no simplemente tuve esta vivencia. Aquí podemos ver que la voluntad de Dios es que la humanidad busque de Él, que la humanidad crea en el anunciamiento de la palabra. Y ese día se cumplió su voluntad en Él. Hoy mi madre está en Cristo Jesús, gozosa en Él. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Hay dones espirituales que el Señor quiere manifestar. Y necesitamos los dones. Y queremos los dones espirituales. ¿Para qué? ¿Para qué? Los dones espirituales, una de las cosas que se van a manifestar es nuestra búsqueda. Les digo algo, así como esa visión, no he tenido otra. Pero fue para edificación, fue para traerme paz a mí. Así puede pasar con usted. Así puede pasar con usted. Así puede pasar contigo. En medio de la oración, tus angustias, el Señor puede traer la respuesta. Y quizás tus hijos, tus padres no están hoy en el Señor, pero el Señor te puede mostrar. El Señor te puede mostrar el futuro de ellos. ¿Pero cómo? En la oración. En la oración. Otra de las vivencias que tuve fue un día, yo nombro mucho Punto Fijo. La gente dice, wow, le pasaron tantas cosas. Sí, hermano, fueron tantas cosas en Punto Fijo que viví. Vi a Dios en distintas áreas moverse. Yo creo que eso fue yo tuve un encuentro cara a cara con Dios. Pero ese día también yo tuve otro encuentro cara a cara con Dios. Yo recuerdo que estando mi esposa en el hospital en medio de aquel accidente, había necesidades que venían, necesidades de acuerdo a medicinas que se necesitaban. Recuerdo que ella necesitaba unos apósitos para colocarse en la herida, en una quemadura que ella tenía. Y yo recuerdo que el costo de ese medicamento era alto, mano. Era algo fuerte en dinero. Eran unos parches especiales que se le colocan a las personas en las pieles para restaurarlas. Y era costoso. Y recuerdo que yo había quedado sin dinero allá porque yo fui un fin de semana. Y recuerdo que me habían dicho, te vamos a depositar un dinero como préstamo para que tú soluciones. Y cuando vamos el lunes a buscar, ¿qué cree usted? Era bancario. Y visitamos distintos cajeros y nada. Era bancario. Y los médicos dieron la información, esto es para allá, se necesita para allá. Y yo por allá me puse, fue a meditar y orarle al Señor. Comencé a orarle a Él, hermano, trayendo a Él la necesidad que estaba viviendo yo en ese momento. Yo estaba viviendo una necesidad. Recuerdo que el número de cuenta, la cuenta donde me iban a depositar era prestada. Y allí no había nada. Y comencé a clamar, a orar al Señor. Y después que oré, se me vino una idea de esas locas. Un lunes bancario. Es decir, el dinero no cae porque no cae. Y yo estaba orando allí. Después de terminar de orar, se me vino una idea loca. Y le digo a mi suegro, vaya y saque plata en el cajero porque hay dinero. Loco, hermano. Y mi suegro se va al cajero y salieron 600. En aquel momento daba 600 y 600 eran 600. Y yo, oh, gloria a Dios. Y mete de nuevo y salen 600 más. Yo, oh, gloria a Dios. Y mete de nuevo y salen 600 más. Gloria a Dios. Hermano, ese día solucionamos lo de los parches. Solucionamos. Se compraron las cosas. Yo vi la gloria de Dios en ese momento. Por efecto de la oración. Por efecto de la oración. Amado hermano, Dios está esperando que tú creas en la oración.
Dios espera que tú creas en la oración en medio de distintas necesidades. Después, ¿qué pasó? Pregúnteme, ¿qué pasó? Bueno, la plata que había caído no era la mía. La plata que había caído era de la dueña de la cuenta. Pero ¿sabe algo? Si usted está clamando y usted es hijo de Dios, Dios va a sacar de donde tenga que sacar. Porque eso no es sinvergüenzura, eso no es lujo, era una necesidad. Y Dios responde a las necesidades de sus hijos. Esa es una oración conforme al propósito de Dios. Esa es una de las evidencias de la oración. Es una de las evidencias. Cuando hay necesidad, cuando se necesita edificar la iglesia del Señor, hay respuesta en la oración. Y cuando hay respuesta en la oración, aún cuando alguien hizo lo malo, hay también respuesta en la oración. Sansón con un ministerio poderoso, maravilloso el ministerio de él, pero falló a Dios. Y en el momento de su angustia, en el momento en que Sansón estaba siendo destruido por sus enemigos y había sido puesto en burla delante del pueblo de los filisteos, ¿qué hizo Sansón? Mano, es el único momento donde sale registrado en la palabra que Sansón oró, pues, clamó al Señor y se humilló delante de Dios, se humilló delante de él. ¿Y qué dice aquel momento? Que Dios se vengó de todos sus enemigos y murió Sansón ese día, pero también los enemigos fueron destruidos. ¿Qué te quiero hoy yo decir? En medio de tu angustia, en medio de lo que tú estás enfrentando, en medio de lo difícil que tú puedas estar viviendo, la oración es una llave, amado hermano, que da acceso a una respuesta del cielo. Y el Señor está esperando que tú utilices esa llave, que tú utilices esa llave y dejes de ser independiente y comiences a ser dependiente solamente de Él. Esa es la oración. ¿Qué más tiene la oración? Nos libra de la tentación. La oración nos ayuda a demostrar que tenemos compasión en nuestros corazones también. ¿Por qué? Mire, antes mucha gente viajaba a Mérida, a Margarita, y más de uno aquí tiene quizás en su casa un recuerdo que dice: fui a Mérida y me acordé de ti y te traje este recuerdo. ¿Verdad que sí? O a Margarita, quizás se lo trajo un amigo, quizás se lo trajo un familiar, y usted ese día que se lo obsequiaron, mira, se fue de viaje y se acordó de mí por allá. Oh, qué bonito, se acordó de mí. Y eso es bonito, ¿verdad? Eso pasa allá afuera. Mucho pasa eso allá afuera. Personas que no tienen a Dios y han tenido esa vivencia, o nosotros mismos también tuvimos esa vivencia. Pero ahorita yo pensaba en esto y hacía una comparación. Y yo decía: oh, ¿sabe qué es divino? Que alguien te diga: amado hermano, estoy orando por ti. Wow, eso es bonito. Mire, en estos días mis lágrimas salieron de mis ojos simplemente porque mi mamá me dijo: hijo, estoy orando por ti. Hermano, eso es algo especial. Fue algo que, estando yo en oración, comencé a recordar eso. Y al momento de yo recordar eso, mis ojos comenzaron a llorar, hermano. Lágrimas comenzaron a correr por mi mejilla. Y yo decía: mi madre está orando por mí, como que algo impresionante. Y quizá usted dice: pero ¿por qué el hermano está llorando por eso? Mi mamá también ora por mí. Amado, es la importancia que nosotros les damos a la oración. Porque la oración de una madre, eso no tiene comparación. La oración de una madre por un hijo, eso es lo que venía a mi mente, no tiene comparación. Y yo me sentí seguro, ¿sabe?
Yo me sentí seguro, me sentí confiado. Mi mamá está orando por mí. Y cuando una madre ora por sus hijos, es un sentimiento especial, porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración nos libra. La oración nos conduce. Hay poder en la oración. No deje de orar por sus hijos si sus hijos están en el extranjero. No deje de orar por ellos. ¿Sabe por qué? Porque el clamor de una madre, la oración es importante. La oración es importante. Y yo me sentía contento y me siento contento hoy. Y yo decía, hay algo especial en la oración de mi mamá. Y usted sabe cuándo demostramos compasión. Cuando oras por tu amigo. Cuando oras por tu hermano. Cuando oras por tu país. Algo sucede. Algo maravilloso sucede. Y la Biblia refleja distintas citas bíblicas de acuerdo a la respuesta de las oraciones. En distintas áreas Dios da respuesta a través de la oración. Según capítulo 20, versículo 5, dice el Señor aquí: vuélvete y di a Ezequías, el soberano de mi pueblo, así ha dicho Jehová, Dios de tu padre David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te voy a sanar. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Qué sucede? Hay respuesta en la oración en medio de una enfermedad. Hay respuesta a la oración. Debemos creer que si estás enfermo, hoy clamas al Señor y viene una respuesta del cielo que interviene en tu vida, que interviene en tu familia. Hay poder en la oración. Hay poder, pero debemos creerlo. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Hermano, no hay nada más poderoso que un grupo de hermanos orando por alguien. En el poder del acuerdo, la respuesta viene. Y Pedro fue librado aquel día. Otra más, Mateo 21:22. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Nehemías 1:11. Nehemías ora a Dios por su pueblo y Dios puso gracia en él. Hay muchos efectos de la oración. Hay muchas cosas importantes que trae la oración. En medio de enfermedad, en medio de injusticia, en medio de escasez, en medio de problemas, en medio de todas las circunstancias que nosotros podemos vivir, se nos puede olvidar cualquier cosa. Menos se nos puede olvidar el clamarle a nuestro Dios, porque el mismo Dios de los antiguos es el mismo Dios, el que está hoy aquí presente, el que está con nosotros. Y eso debemos creer. Eso debemos creerlo. Es la evidencia de la oración que trae una respuesta. Trae una respuesta. ¿Cuántos lo creen? Hay una contraparte. Y la contraparte es fuerte. La contraparte de la oración es exhortativa. Pareciera que nos regaña. Pero en las escrituras dice: no hemos recibido. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. No sabemos pedir. Y se ha hablado que hay una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay oración que es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Eso está. Y a veces nosotros podemos preguntarnos por qué hay oraciones que no son respondidas. ¿Por qué no hay respuesta? Y tenemos meses y años orando por algo y no está la respuesta. No está. A veces nos preguntamos eso. ¿A usted le ha pasado? A mí también. Y yo analizo y yo digo: ¿será que no estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Y no encuentro respuesta. A veces me pregunto eso: ¿será que lo que estoy orando entonces no es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Será que estoy pidiendo mal?
¿Será que estoy pidiendo? A veces me pregunto eso, para satisfacer mis deseos, nada más. Y estoy siendo como medio pichirre o malo allí en esa área. Yo me pregunto eso. Yo me lo pregunto. Y comienzo a analizar. Pero hubo una luz bíblica que me llegó así. Wow. Y de ahí estoy agarrado ahorita. Y yo se la voy a compartir. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 3. De allí estoy agarrado ahorita. Vea cómo dice el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Reyes. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y dice el versículo 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche, ¿a dónde? En sueños. Y le dijo Dios, el Señor le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Prepárese, porque va a agarrar la clave de la oración. Prepárese. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí está lo que está pidiendo Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Hermano, Salomón entró en el corazón de Dios así completo. Entró completo en el corazón de Dios. Y dice la palabra: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y que dice: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mi estatuto, mis mandamientos, como anduve con David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se le presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto, ofreció sacrificio de paz, hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Qué pasa con la oración? Que cuando Dios nos diga: ¿qué quieres? Aquí hay como que una referencia en otra cita bíblica que se ha predicado mucho. ¿Por qué Salomón entró en el corazón de Dios por medio de esa petición? ¿Por qué? Porque los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas les serán añadidas. Ese es el poder de la oración.
cómo estamos orando. Y para culminar, la oración nos lleva a la gloria de Dios. Versículo 2, en la cita donde estábamos, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 2. Dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. La gloria de Dios es el resplandor que emana de su persona. Es la aurora cegadora de sus perfecciones. Esta gloria tiene un fuego devorador. Ella inspira temor, respeto y adoración. ¿Sabe algo? Cuando un niño necesita algo, va a que su padre, ¿verdad que sí? Papá, quiero esto. Papá, quiero esto. ¿Por qué? Porque él ve que su papá es poderoso para dárselo. Porque él ve que su papá puede dárselo. Es decir, los niños ven gloria en sus padres. Los niños ven que en su padre hay una respuesta. El Hijo de Dios tiene que saber eso. Tiene que saber que en su padre hay una respuesta. ¿Sabe algo? Cuando los ejércitos van a las guerras y se paran en batalla, ellos confían ¿en qué? En sus armas, en sus ametralladoras, en cuántos tanques tengan, en cuántas granadas poseen. Y ellos dicen: aquí está nuestra gloria, esto nos va a defender. Pero un hijo de Dios, estando aquí en este mundo, en medio de tantas cosas que vienen en contra de él, en medio de tantas tentaciones, en medio de tantas circunstancias difíciles, también se encuentra en una guerra. Y el cristiano en estos tiempos y siempre se ha encontrado caminando en contra de la corriente de este mundo. Y el que está allá afuera dice: hey, ¿por qué tú caminas así si todo el mundo está caminando hacia allá? Yo camino diferente, porque sigo un Dios diferente. Yo camino diferente porque no le sirvo a los Baales. Yo camino diferente porque no le sirvo al príncipe de este siglo llamado Satanás. Y por eso mis armas no son carnales, sino espirituales, para destruir toda fortaleza. Y entre ellas está la oración. ¿Sabe algo? La oración es más poderosa que la bomba que cayó en Hiroshima. La oración es más poderosa que distintos tanques de guerra. La oración es más poderosa que distintas granadas que puedan existir. La oración es más poderosa que cualquier ejército que se levante. Póngase de pie si usted cree en la oración.